ir a esa conferencia fue una bendición para mi vida. Y pues a todas las que se la perdieron, pues les digo que estuvo poderoso. Yo el viernes no pensaba ir, estaba con dolor, pero yo sé que era obra del enemigo para detenerme en la casa y no escuchar la bendición del Señor. Fue algo tan poderoso que yo no había experimentado en tanto tiempo, porque uno a veces trata de evitar hacer un poquito más o ir un poquito más lejos o hacer algo más por la carne, pero cuando uno lo hace uno sale bendecido. El Señor nunca se queda con nada y yo puedo decir que yo salí diferente. Una de las cosas que a mí me impresionaron que fue la palabra del Señor, que me habló a mí personalmente, porque como dicen las hermanas, Dios les dio a cada quien conforme a lo que cada quien necesitaba. Amén. Y yo tenía ya semanas pidiéndole al Señor que una petición. Yo le decía, porque varias personas me decían, Jessica, estudia, Jessica, haz algo de tu vida. Y una amiga mía, mi amiga María, también me lo volvió a repetir. Y yo decía, pues sí, es bueno tener una carrera, es bueno tener una posición donde te pagan mucho dinero, pero algo dentro de mí me decía, no, yo no te llamé para eso, yo no te saqué del mundo para eso. Y era como una pelea constante, porque yo, obviamente, como toda la gente, uno se quiere superar, pero algo en mí me decía, no, yo no necesito que tú hagas eso. Entonces yo tenía varias semanas que yo pedía esa petición en los grupos pequeños que oraran para que Dios contestara algo que yo le había preguntado. Y Dios me confirmó en esa conferencia. Algo que Dios me habló fue eso, donde decía, Dios no anda buscando a alguien con talento, Dios no anda buscando a alguien con educación. Y lo que a mí me tocó, que cuando lo dijo, yo sentí que era Dios que me estaba hablando, fue cuando dijo, no vendas la unción que Dios te dio por un plato de frijoles. Y yo me quedé como, wow, era lo que yo esperaba, era la respuesta que yo esperaba del Señor. Y otra cosa que también, donde Dios me quedé impresionada, fue cuando la sierva del Señor dijo, hay veces que uno menosprecia el servir al Señor. Piensa que el servir al Señor es algo que es gratis, porque predicamos que la salvación es que vengan y se arrepientan y Dios los va a perdonar, y todo eso es cierto, pero dice, el servir al Señor no es gratis. Y ella sacó la escritura donde dice que que decía el Señor que para seguirlo uno tenía que morir a sí mismo, uno tenía que dejarse a sí mismo y seguir al Señor. Y fue donde yo entendí que el seguir al Señor no es fácil. Hay veces que uno va a tener que dejar cosas, hay veces que uno va a tener que dejar a personas, pero así es el seguir al Señor. Uno tiene que sacrificarse a sí mismo para poder seguir al Señor, porque no se trata de mí, no se trata de usted, se trata del Señor. Y les animo a que para el otro evento váyanos, porque en verdad que es una bendición. Es una bendición. Las millas que uno pueda manejar, lo que uno pueda gastar en la gasolina o en lo que sea, no se compara a la bendición que uno recibe. Amén. Y pues para no tardar mucho, vamos a ponernos de pie para leer las escrituras del Señor. Y yo solamente traigo un pequeño pensamiento. Y esto es en Jeremías 17. Vamos a leer del 17, Jeremías 17 del 5 en adelante.
y la palabra del Señor Jesús se lee en el nombre del Señor Jesús. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, primeramente te damos gracias, Señor, por estar aquí delante de tu presencia. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros conforme lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender qué es lo que tú nos quieres decir, Señor Jesús, y ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, en tu santo y poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Y como les dije, esto va a ser solamente un pequeño pensamiento. Cuando me avisaron que si podía traer la palabra, yo dije que sí. Y yo estaba leyendo la palabra, pero será mi carne, en mi pensamiento o en lo que Dios está trabajando conmigo, yo empecé a leer la historia de Moisés, de cómo Moisés nació y cómo estaba cómo escapó de Egipto y esto y lo otro, pero algo me decía no. Y yo llegué hasta esta escritura y dije, bueno, Señor, si esto es lo que tú tienes, esto es lo que voy a llevar. En esta escritura vemos que habla de dos hombres, de dos personas. En el 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí nos habla de estos dos tipos de personas. El primero es uno que no confía en el Señor y el segundo es uno que confía en el Señor. En el primero, el que no confía en el Señor, dice que maldito es el varón. Es una maldición. Mas el segundo, él dice que bendito es el varón que confía en Jehová. A veces se nos hace difícil confiar en el Señor, porque no podemos ver lo que Él hace, especialmente cuando estamos teniendo problemas y uno quisiera ver con sus ojos carnales, mirar la mano de Dios que está moviendo algo, que está haciendo algo, pero la mayoría del tiempo, cuando uno más necesita escuchar algo, es cuando Dios está en silencio, y no es porque Él no está haciendo nada, sino porque Él está trabajando en nosotros. Pero es por eso que a nosotros se nos hace difícil confiar, porque los humanos, para creer, tenemos que ver. La mayoría de los humanos así somos, que vienen y nos cuentan algo y dicen, no, ¿en serio? No, no lo puedo creer, porque uno no lo ve. Uno tiende a creer lo que ve, lo que puede ver o lo que puede escuchar. Y con Dios las cosas no son como uno quiere, sino que Dios trabaja a su propio tiempo y de su propia manera. Amén. Cuando estamos en problemas y no encontramos salidas, nosotros como humanos tendemos a resolver nuestros propios problemas, a buscar una salida, ya sea problemas de dinero,
problemas de trabajo, problemas en la familia o problemas en la iglesia. Uno tiende a querer solucionarlos por uno mismo. O si no podemos y vemos que no está en nuestras manos o no lo tenemos o no lo podemos conseguir, entonces vamos con alguien más. Vamos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la gente de alrededor que conocemos. ¿Por qué? Porque los miramos. Entonces decimos, oh, a este sí lo conozco, este de seguro sí me ayuda. O a este ni le pido porque este no me va a prestar. Entonces el humano se deja ir por lo que ve o por lo que sabe. Bueno, Dios conoce todo. Dios sabe cuál es nuestra situación, sabe cuál es nuestro problema, sabe de lo que necesitamos. Dice que Él sabe lo que necesitamos antes de que uno se lo pida. Pero aún después de todas las escrituras que están en la Biblia, porque en la Biblia hay muchas escrituras donde dice que tenemos que confiar en Él. Y eso lo vemos en Proverbios 3:5, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate es como confiar. Confía en Dios con todo tu corazón. También en Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y lo vemos una y otra vez en las escrituras, que dice que confiemos en el Señor, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sacar de los problemas. Dice la palabra del Señor que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y es algo que uno lo lee y dice, amén, y levanta la mano y se goza. Pero cuando vienen los problemas, como que todo eso se nos borra de la memoria. Ya no nos acordamos de que Dios es fiel, ya no nos acordamos de que Dios conoce todo, de que Dios es el Todopoderoso, sino que nos enfocamos en el problema que tenemos. Bueno, la razón por la que hacemos eso es porque no podemos mirar físicamente al Señor trabajar en nuestros problemas. Pero quiero leer una reflexión, y esa reflexión dice así. Dice, y esta es escrita por un joven. Dice, cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Ella me respondía que estaba bordando. Observaba el trabajo de mi mamá desde una posición más baja de donde estaba sentada ella. Así que siempre me quejaba, diciéndole que desde mi punto de vista lo que estaba haciendo me parecía muy confuso. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía, hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado, te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Me preguntaba por qué usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecía tan desordenados desde donde yo estaba. Unos minutos más tarde, escuchaba la voz de mi mamá diciéndome, hijo, ven y siéntate en mi regazo. Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y me emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo, desde abajo se veía tan confuso. Entonces mi mamá me decía, hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba, había un diseño, solo lo que estaba siguiendo. Ahora míralo desde mi posición y sabrás lo que estaba haciendo. Bueno, pues así como esta mamá bordaba, así podemos decir que así es Dios. Él resuelve nuestros problemas allá arriba y uno no lo puede ver,
Entonces uno se confunde y uno no lo entiende. Uno piensa que Dios está sentado y no está haciendo nada. Y a veces tenemos, por decirlo así, el descaro de reclamarle a Dios y decirle, pero ¿qué no miras el problema que yo tengo? ¿O por qué no haces algo? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué estás callado? Pero uno no entiende porque uno no puede ver. Uno no puede ver de más allá. No puede ver lo que Dios está haciendo. Pero Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene una solución. Dios ya sabe lo que va a hacer. Simplemente que nosotros no lo entendemos. Así como este hijo no entendía lo que su mamá iba a hacer, pero ella ya lo tenía todo planeado. Ella ya sabía que y los iban a ir y cómo los iba a poner. Pues así es Dios. Él ya sabe a quién va a poner, a quién va a quitar. Él ya sabe a dónde nos va a llevar y por qué nos va a llevar. Y esto me trae a algo que pasó hace un tiempo. Hace un tiempo nosotros nos quedamos sin casa. Y en ese momento, yo creo que cuando te quitan tu casa es como algo muy difícil para el ser humano. Porque dice uno, pues no tengo dinero, a lo mejor no tengo carro, no tengo lujos, pero tengo una casa. Llego y me duermo, me siento. Es como el lugar de confort, es el lugar donde te proteges y proteges a tu familia. Y hace un tiempo a nosotros nos dijeron que nos teníamos que salir. Y buscamos casa y no encontramos. Y en eso a mí me dijo el Señor que yo me tenía que ir con mis cuñados. Y yo no quería, porque yo no conocía a mis cuñados en ese entonces, nomás los conocía de vista. Y yo no quería. Y el Señor me dijo, ve, porque todo va a estar bien. Tú nomás ve. Yo me voy a encargar de todo, todo va a estar bien. Y eso era lo único que me decía, pero yo miraba para mí, todo lo que yo miraba estaba mal. Porque yo decía, me voy a ir a una casa donde no es mi casa, donde ya hay una mujer. Y ya saben lo que dicen, que 2 mujeres en una casa hay problemas. Entonces yo decía, no, yo no quería. Y yo le dije a mi esposo, yo voy nomás porque Dios me mandó, no porque yo quiera estar ahí. Y yo decía a mi esposo, vamos a ir, pero vamos a buscar a dónde irnos. Y aún en un momento de desesperación, yo lloré y yo le dije al Señor, ¿qué está pasando? Todavía sigo aquí, el tiempo pasa y tú todavía me tienes aquí, yo no entiendo, yo estoy confundida. Y yo lloraba porque yo decía, yo no quiero estar ahí. Y ahora yo todavía sigo ahí después de 1 año y más, sigo ahí. Pero ahora yo ya empiezo a ver lo que Dios está haciendo. Porque antes de que nosotros llegáramos a estar en una casa que básicamente, aunque viven 3 personas, era como vacía. Nunca estaban ahí, una casa de pleitos, de que no se miraba una unión familiar. Y cada vez que mi esposo miraba a sus hermanos era nomás de hola, y como extraños. Yo siempre le he dicho, tu relación con tus hermanos es muy extraña porque son como extraños. Pero ahora, después de más de 1 año, yo puedo ver que Dios ha cambiado las cosas. Hasta los vecinos le dicen a mis cuñados, ay, qué bueno que ya hay niños en la casa. Eso va a traer una alegría a la casa. Y me dice mi cuñado riéndose en broma, creo que nosotros éramos los vecinos amargados. Pero lo que yo no entendía, ahora ya lo entiendo. Lo que para mí en ese entonces era como, perdí todo, no tengo nada, no tengo mi cuarto, no tengo mis cosas, porque tuvimos que deshacernos de muchas cosas. Pero lo que yo tuve que pasar con toda mi familia fue algo para bendición para alguien más. Ahora mis cuñados y la esposa de mi cuñado y nosotros tenemos una relación muy bonita, al punto de que ellos llegan a las 11 de la noche a la casa porque trabajan mucho y nosotros los esperamos para cenar. Terminamos de cenar a las 2 de la mañana. Pero ahora ellos tienen esa comunión familiar que no tenían antes. Ellos pueden sonreír y jugar con los niños, algo que no tenían antes. Y a veces lo que nos cuesta a nosotros es porque va a ser bendición para alguien más. Porque Dios te está usando a ti para bendecir a alguien más. Bueno,
Así son las cosas del Señor. Él no te va a dejar. Él no te va a mandar solo. Él no te va a desamparar en tus problemas. Él no se va a olvidar de que tú tienes un problema, una necesidad, de que a lo mejor no tienes comida en tu refrigerador. Él no se va a olvidar. Él sabe todo. Él conoce todo. Pero Él dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, vamos a pasar cosas, sí va a haber cosas, pero si podemos confiar en el Señor, Él nos está prometiendo que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que Él va a estar ahí. Y es algo que yo le digo al Señor, ahora yo ya he aprendido, porque ya pues, básicamente me quedé sin nada. Y cuando tú te quedas sin nada, tú miras la vida de otra manera. Ya lo más importante para ti no es lo material, no es lo que tienes o lo que tienes en el refrigerador, sino es tener al Señor y saber que mientras tú lo tengas a Él, no importa si te corren de tu casa, si se te descompone el carro, si te enfermas, no importa, porque el Señor va a estar ahí. Y yo siempre le digo al Señor, lo único que le digo es, si tú me vas a mandar, ve tú conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque yo sé que mientras que Él vaya conmigo, a donde yo vaya, yo voy a estar bien y yo voy a regresar. Pero no importa los lujos que yo tenga, o si yo tengo una vida fácil, sin problemas, pero si no tengo a Dios, ¿de qué me sirve toda esa felicidad? Así que si en esta tarde hay alguien que está pasando por alguna prueba o a lo mejor alguna tristeza, simplemente esto fue lo que me dio Dios. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también me dio este otro versículo que dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que no importa lo que estemos pasando, no importa los problemas, no importa lo que nos digan, lo que nos avergüencen o todo lo que nos pueda pasar, porque la verdad es que aunque hay gente y hay doctrinas que predican que si te conviertes al Señor tu vida debe ser perfecta, no. Y eso fue algo que de lo que se habló ayer, de que el seguir al Señor tiene un precio. Pero si podemos confiar en Él, si podemos confiar sin mirarlo, si podemos solamente saber que Él va a hacer algo, entonces es donde su mano se va a levantar como decía la hermana, el Señor todavía hace milagros. El Señor todavía mueve su mano. El Señor todavía tiene gracia para con su pueblo, así como lo tuvo con el pueblo de Israel. Algo que me sorprende es como el pueblo de Israel miraba la antorcha de fuego, la nube, cómo miró el mar abrirse, y aún así no creían y iban a sus ídolos. Pues si nosotros queremos ver esos milagros, tenemos que empezar a confiar en el Señor. Tenemos que empezar a creer que Dios todavía hace milagros, que Dios no se cansa, que Dios no cambia, que Dios prometió algo y Dios lo va a cumplir, que Él prometió estar con nosotros. Es difícil en los momentos de angustia, en los momentos donde uno llora, donde uno se siente nada, se siente como que no hay esperanza. Pero ahí es cuando Dios hace grandes cosas. Cuando ya no tienes a nadie en que recurrir, cuando todos te dan la vuelta y a veces ni te ayudan. Y yo pienso que a veces esa es una obra del Señor. Cuando tú vas a personas y nadie te quiere ayudar, y nadie te quiere dar la mano, porque solamente así es cuando corremos al Señor. Solamente cuando nadie nos quiere ayudar, cuando la familia nos da la espalda,
cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos hambre, cuando estamos cansados, cuando no tenemos un techo en nuestra cabeza. Solamente así es cuando el ser humano corre al Señor, cuando uno está en angustia. Pero aún ahí, después de ser desobedientes, después de tener una vida que a lo mejor no es la mejor, porque todos estamos en ese proceso de ir al cielo y de vivir una vida en santidad. Pero aún así, el Señor nos ayuda, el Señor nos dice, como le decía al pueblo de Israel, que solamente si se arrepintieran de sus pecados y voltearan de sus malos caminos, Él nos oirá. Y es lo mismo en estos días. Es lo mismo. Es lo único que tenemos que hacer. Confiar en el Señor y ir a Él. Buscarlo a Él. Antes de buscar a cualquier persona, antes de buscar a mi hermana o de buscar al vecino, ir al Señor y decirle, mira, Señor, yo necesito de esto. A mí me hace falta. Él lo sabe. Pero Él quiere que nosotros vayamos a Él. Él quiere que nosotros platíquenos con Él, que nosotros le cuéntenos, aún de nuestros planes, como yo decía. Yo le pedí que me contestara qué era lo que Él quería que yo hiciera, porque a mí fácil se me puede hacer buscarme un trabajo o irme a la escuela. Pero Dios me sacó de trabajar, porque Él dijo que Él quería que yo le sirviera. Y a lo mejor ahorita no tengo dinero y a lo mejor no tengo cosas que me compro cada semana, pero tengo al Señor, que es lo más importante. Y si Él dijo que confiara en Él, que todo va a estar bien, entonces yo confío en Él, porque Él no me ha dejado. A mí me han dejado mis amistades. A lo mejor mis compañeros de trabajo ya no me hablan. A lo mejor la gente que yo llegué a conocer o aún hermanos que ya no están aquí, que fueron mis amistades, ya no me hablan. Pero eso sí estoy segura, el Señor nunca me va a dejar. Así que les animo, hermanos, a que confiemos al Señor y a que cuando nos sientamos tristes, solamente recuérdenos este versículo: no temas porque yo estoy contigo. Amén.